podríamos decir que si hablamos de educación indígena en el Ecuador, ¿sí? Podemos hablar de tres momentos, de tres periodos, ¿sí? De lo que se entiende por educación indígena, ¿sí? No hablo este rato de educación intercultural bilingüe, porque inclusive el mismo nombre de educación intercultural bilingüe aparece desde la década de 1970, etcétera. Entonces prefiero para esta periodización histórica hablar más bien de educación indígena, ¿sí? Y una primera constatación que hay que tener en cuenta es que siempre ha habido educación indígena desde que el Ecuador aparece como Ecuador, ¿sí? Acuérdense que nosotros aparecemos como Ecuador en 1830, ¿sí? Es cuando comienza a consolidarse el Estado-Nación y en el momento en que también se comienza a pensar en el sistema de educación pública, ¿sí? Desde ese momento ya, los presidentes de ese momento ya comienzan a reflexionar, a pensar en la educación para los pueblos indígenas, ¿sí? Obviamente, recuerden que es un momento que recién está creándose el sistema de educación público, recién está consolidándose el sistema de educación público, pero sin embargo ya, al menos en la mente de ciertos dirigentes, ciertos presidentes, ciertos representantes del grupo criollo que comandó la construcción del Estado-Nación ecuatoriano, ya había la preocupación por el tema de, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la población indígena? ¿Sí? Recuerden que para los criollos, ¿sí? Siempre la población indígena fue un problema, ¿sí? No se olviden que ellos fueron los que lideraron las luchas por la independencia y fueron ellos los que de alguna manera también impulsaron la construcción del Estado-Nación ecuatoriano, ¿sí? Obviamente, ellos tenían como modelo, ¿qué tenían como modelo? El modelo del Estado-Nación francés. Entonces, claro, la apuesta de los criollos, ¿sí? Cuando digo criollos, por ejemplo, recuerden a Simón Bolívar, era un criollo, ¿no? Era un español nacido en tierras latinoamericanas. La apuesta de los criollos era cómo creamos una Francia en tierra latinoamericana, ¿sí? Cómo creamos países con el modelo de Estado-Nación francés en América Latina, en donde exista conexión entre un Estado, ¿sí? Un territorio y una cultura, ¿sí? Entonces, obviamente, bajo esa perspectiva, ¿sí? El mundo indígena, la población indígena, que en ese momento era mayoría, ¿sí? Fíjense que en 1830 estamos hablando que el 70-75% de la población ecuatoriana era indígena, ¿sí? Era un grave problema para los criollos. Porque imagínense, pónganse a pensar, ¿cómo construyo un Estado-nación similar al francés con tanta población indígena? Pues claro, la solución era, bueno, yo tengo que a esta gran población, a esta gran cantidad de población, transformar en ciudadano moderno, ¿sí? Acoplarle a la cultura, en este caso, la cultura de los criollos, ¿sí? Y fíjense en que ahí aparece la educación, ¿sí? El mejor instrumento para asimilar a la población indígena, ¿sí? Para convertir a la población indígena en población blanco-mestiza, ¿sí? Porque población blanco-mestiza era igual a ciudadano moderno, fue la educación, ¿sí? Entonces, fíjense cómo desde el inicio ya hubo un tema de preocupación por la población indígena y sobre todo por el tema de la educación de la población indígena, pero claro, ojo, aquí los fines eran claramente asimilacionistas, ¿sí? Todos los criollos decían, el mejor brazo, la mejor herramienta para asimilar a la población indígena, ¿sí? Es la educación y la educación pública, ¿sí? Entonces, obviamente, era un reto gigante. El desafío era cómo a través de la educación yo hago que los indígenas dejen de ser indígenas para convertirse en población blanco-mestiza que es igual a ciudadano moderno, ¿sí? Entonces, la apuesta era que los indígenas olviden su lengua y pasen a aprender el español, que esa era la lengua oficial, ¿sí? La lengua de prestigio, porque era la lengua de los criollos. ¿Cómo hago que se olviden su forma de vida, ¿sí? Para que pasen a tener una forma de vida más cercana a la población criolla, la población blanco-mestiza, ¿sí? Entonces, y así fue la apuesta con la educación. La educación era el brazo, la herramienta para enseñar el español, ¿sí? Pero también para hacer una transmisión cultural de la forma de vida, cosmovisión, comportamientos, en este caso de la población criolla, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de momentos en la educación ecuatoriana, podemos encontrar un primer momento, que podríamos decir que es un primer momento que va desde 1830, que nace el Estado ecuatoriano, hasta 1950, más o menos, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de un lapso de 120 años, ¿sí? En los que hubo
educación para la población indígena, ¿sí? No con el alcance ni la cobertura que uno se imaginaría, porque recién se estaba constituyendo, armando el sistema de educación público, y obviamente primero iba a poner énfasis en las ciudades, en el espacio urbano, y luego recién en las zonas rurales, pero ya hubo. O sea, si ustedes revisan la historia de estos 120 años, van a encontrar que diferentes presidentes y diferentes ministros de educación de estos diferentes gobiernos ya comenzaron a preocuparse por la educación de los pueblos o de la población indígena. Pero recuerden, en este primer momento, en estos primeros 120 años, ¿sí? La preocupación sobre todo estaba centrada en cómo asimilamos culturalmente a la población indígena, cómo transformamos a la población indígena en población blanco-mestiza, cómo le ayudamos a que se transforme en ciudadano moderno, ¿sí? Para que se pueda ir consolidando el Estado-nación ecuatoriano bajo el modelo, ¿sí? De lo que era en ese tiempo el modelo de Estado-nación francés, ¿sí? Un Estado, un territorio, una cultura y una lengua, ¿sí? Entonces ese podría ser el primer momento. Obviamente ya se imaginan los efectos que hubo, ¿no? Cuando esa educación pública logró llegar a la población indígena, sí, los efectos fueron fuertes, ¿sí? Porque obviamente era un tema de asimilación. Entonces, claro, se encontraban varias reacciones por parte de la población indígena, mucho maltrato también, y claro, un desconocimiento por parte del magisterio cuando llegó la educación de las lenguas indígenas, de la cultura indígena, de la dinámica de vida de la población indígena, y claro, el esfuerzo grande era cómo transformo a estos indios en población blanco-mestiza, ¿sí? Obviamente eso fue un proceso fuerte y hay crónicas, hay testimonios de lo duro que pasaron niños, jóvenes indígenas que tuvieron acceso, ¿sí? Al sistema de educación pública, ¿sí? Entonces este sería el primer momento, ¿sí? Hay un segundo momento que inicia en 1950 y podríamos decir que va hasta 1990, 1989, ¿sí? Estamos hablando de un lapso de 30 años, 3 décadas. ¿Y qué encontramos aquí? Encontramos, ¿sí? Ya una apuesta por parte de las mismas comunidades indígenas por impulsar sus propios procesos educativos, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen las comunidades? Este tipo de educación que nos ofrece el Estado, ¿sí? No es beneficiosa para nosotros, ¿sí? Cuando llega, pero en muchos casos ni siquiera llegaba a la educación pública. Entonces, eran esas dos como que evidencias que tenía la población indígena, ¿sí? La educación pública no llega. Y no llega porque obviamente la mayoría de la población indígena en este momento está en zonas rurales, ¿sí? Amazonía, pero también en las zonas de altura, en la sierra, y la educación pública no llega. Entonces, esa es la primera constatación. No recibimos, no tenemos acceso a la educación pública. Pero también la otra evidencia era que cuando llegaba la educación pública, era una educación que no beneficiaba a la población indígena. ¿Sí? Era una educación altamente, como les había dicho hace un rato, si quieren, contraria a lo que es la lengua, la forma de vida, la cultura de la población indígena. Entonces las comunidades dicen, bueno, comencemos a crear nuestra propia educación, ¿sí? Entonces estamos hablando ya aquí un segundo momento, ¿sí? En que hablamos de educación indígena, pero ya no desde el Estado, sino educación indígena impulsada desde las mismas comunidades y organizaciones indígenas, desde 1950. Para los cayambeños, claro, esto no es ninguna novedad. Estamos hablando que la primera iniciativa de este tipo es las escuelas clandestinas de Cayambe, ¿no? En Pesillo, con Dolores Cacuango a la cabeza, ¿no? ¿Sí? Después de un tiempo, pasaron algunos años y aparecieron las escuelas autogestionarias en Simiatu, en la provincia de Bolívar. Luego apareció el sistema, paralelamente, de manera simultánea, aparecieron las escuelas indígenas, del sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi, ¿sí? En toda la zona de Sumbawa, Chuchilán, Huangaje, etcétera. Y así vemos que en la década de 1950, ¿sí? 1960 y 1970, emergen una cantidad impresionante de iniciativas educativas, ¿sí? Tanto en la Amazonía como en la sierra, como en la costa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los pueblos chachis también hubo iniciativas interesantes, ¿sí? ¿Cuál era la característica de este tipo de educación? Ya se imaginarán que eran otros los propósitos, ¿sí? Eran escuelas, eran iniciativas educativas creadas, gestionadas y mantenidas por las comunidades indígenas, ¿sí? La mayor parte de estas iniciativas no tenían reconocimiento del Estado, ¿sí? Se crearon por fuera del Estado, ¿sí?
y aparecieron, ¿sí?, en el marco de la lucha por la tierra, en la sierra, y en el marco de la lucha por el territorio, en el caso de la Amazonía, ¿sí? Entonces las comunidades dijeron, para nosotros tener una educación propia es fundamental, ¿sí? Y eso les llevó también a crear sus propias escuelas, ¿sí?, a que esas escuelas tengan sus propios profesores, que en este caso eran indígenas de las mismas comunidades, a tratar de construir su propio currículo, ¿sí?, a que la escuela responda a las demandas y los requerimientos y las problemáticas de las comunidades, ¿sí?, etcétera, 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 ¿sí? Aquí ya el tema no era, el objetivo central de estas iniciativas educativas ya no era asimilar a la población indígena, no era transformar a la población indígena en población blanco-mestiza, ¿sí?, sino aquí era otro el objetivo. El objetivo de estas escuelas y de estas iniciativas educativas era fortalecer, ¿sí?, empoderar a la población indígena, ¿sí?, sobre todo para darle más fuerza en el marco de lo que eran las demandas de ese momento y dentro de las cuales la lucha por la tierra y el territorio, en el caso de la Amazonía, era central. Entonces, fíjense, otro propósito, otras iniciativas educativas con un propósito muy distinto al propósito que tuvo la educación indígena impulsada en el Estado, desde 1830 hasta 1950, ¿sí? Y es interesante porque ustedes revisan cualquiera de estas iniciativas que aparecieron en la década de los 50, 60, 70, ¿sí?, eran iniciativas educativas controladas por la comunidad, ¿sí? El docente siempre era un educador comunitario, era de la comunidad, que hablaba la lengua de la comunidad, que conocía los problemas de la comunidad y además que rendía cuentas a la comunidad, ¿sí? No rendía cuentas al Estado, rendía cuentas a la comunidad, ¿sí? Y era la comunidad la que tomaba decisiones sobre qué se enseñaba, qué nos enseñaba, quién debe ser el docente. Entonces, por eso se habla de educación comunitaria, ¿sí?, en todas estas décadas, ¿sí? Y también aparece otro nombre que es interesante, ¿sí?, que a veces se piensa que no es un tema tanto del Ecuador, sino más de Colombia. Aparece el concepto de educación propia, ¿ya? Y es fácil entender por qué se llama educación propia, es de educación nuestra, ¿sí? Ya no es de educación externa, ajena del Estado, sino que es una educación propia nuestra, que nosotros la generamos, nosotros la sostenemos y que responde a nuestros intereses y a nuestro proyecto político como comunidades, como pueblos y nacionalidades, ¿sí? Entonces eso se podría decir que es el segundo momento, ¿sí? Entonces fíjese, mientras el Estado continúa desde 1950 hasta 1989 con su proyecto educativo de asimilación cultural de la población indígena, de manera simultánea también comienzan a generarse estas iniciativas que nacen desde abajo, que son sostenidas por las mismas comunidades y que tienen otro fin, ¿sí? ¿Qué ocurre en el tercer momento? Que podríamos decir que es desde 1989, 1990. Es el momento en que se institucionaliza lo que se conoce como las iniciativas de educación indígena que nacieron desde abajo, que nacieron desde las comunidades, ¿sí? Y esto es interesante porque esto es muy, muy particular del Ecuador, ¿sí? Como parte del trabajo que van haciendo las organizaciones indígenas, ¿sí?, y como parte del trabajo que van haciendo ya las organizaciones más de segundo grado, las organizaciones regionales de la Amazonía, de la costa, de la sierra, y finalmente la CONAIE, ¿sí? Una de las demandas fuertes es que la población indígena controle su propia educación, ¿sí?, pero ya no solamente desde las comunidades, sino desde el Estado, ¿sí? Entonces las organizaciones indígenas piden un espacio en el Estado, ¿sí?, para desde ahí gestionar su propia educación, ¿sí? Y eso se dio exactamente en el año de 1989 en el gobierno de Rodrigo Borja, ¿sí?, cuando se oficializa la educación indígena, ¿sí?, y cuando se crea dentro del Estado la famosa Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, la DINEIB, ¿sí? Y eso es interesante porque es algo muy particular, esto solamente se ha dado en el Ecuador. En el resto de países, la educación indígena, cuando pasó a ser parte del Estado, fue un proyecto, fue un programa, pero acá fue todo un sistema, o sea, se creó, hagan de cuenta que en 1989, la oficialización de la educación intercultural bilingüe, el sistema educativo queda dividido en dos, ¿sí? Por un lado está el sistema de educación intercultural bilingüe y por otro lado está el sistema de educación hispano, ¿sí? Cada subsistema educativo con sus propias escuelas.
cada subsistema educativo con sus propios profesores, cada subsistema educativo con sus propios estudiantes, con su propio currículo y con sus propios materiales. Estamos hablando de dos subsistemas que comenzaron a coexistir desde 1989 en adelante. ¿Qué ocurrió? Todas las iniciativas que fueron gestadas desde 1950, 60 y 70 por las comunidades indígenas pasaron en 1989 a ser parte del Estado. Ahí sí ya se oficializaron estas iniciativas educativas y pasaron a ser parte del famoso sistema de educación intercultural bilingüe, ¿sí? Pero esto, yo creo que para los que son más jóvenes, esto fue una cosa súper interesante, ¿no? Porque es casi como que dos microministerios dentro de un ministerio, ¿sí? ¿Quién regentaba la educación intercultural bilingüe? Eran las organizaciones indígenas. Las organizaciones indígenas tenían potestad para poner los directores del sistema de educación intercultural bilingüe, a nivel nacional, pero también a nivel provincial. En ese tiempo todavía no había distritos ni zonas, sino estaban las direcciones provinciales, ¿sí? Y el subsistema de educación intercultural bilingüe tenía sus propias escuelas, sus propios docentes, había el Magisterio de Educación Intercultural Bilingüe. Luego, con el tiempo, en 1993, crearon su propio currículo, el famoso MOSEIF, el modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, y se comenzó a producir los propios materiales didácticos, ¿sí? Ya no desde abajo, sino ya, ahora sí, desde el Estado, ¿sí? Pero con control de las organizaciones indígenas, ¿sí? Entonces, es ese un tercer momento muy particular, muy interesante en la historia de la educación indígena en el Ecuador, y es más o menos el periodo desde cuando se comienza a hablar ya de educación intercultural bilingüe, ¿sí? Antes se hablaba de educación propia, de educación endógena, de educación indígena, etcétera, pero ya cuando se oficializa en 1989, ya se comienza a hablar oficialmente de educación intercultural bilingüe, ¿sí? Obviamente, estamos hablando desde 1989 hasta el 2020, otros 30 años, ¿sí? Entonces, este tercer periodo serían unas 3 décadas, y sí, claro, si ustedes me preguntan qué ha pasado en estas 3 décadas, ha sido momentos de altibajos, ¿sí? Momentos de mucha fuerza del sistema de educación intercultural bilingüe, de consolidación, pero también momentos de mucha debilidad, de muchas fisuras y también momentos de mucho desmantelamiento, ¿sí? Eso ha dependido mucho de cada gobierno. Sí, ha habido gobiernos que han dado un poquito más de apertura para la educación intercultural bilingüe, otros que no, que más bien han estado opuestos al sistema de educación intercultural bilingüe, y otros que finalmente han dicho, no, esto no puede seguir así, te la resto, y más bien hay que crear un solo sistema educativo. Entonces, en estos 30 años podemos ver que han habido altos y bajos, crisis profundas del sistema de educación intercultural bilingüe, pero también momentos interesantes de consolidación. Yo diría que desde 1989 hasta el 2000 y un poquito más, fue un momento de consolidación interesante del sistema de educación intercultural bilingüe. Un momento en el que se pudo formar a muchos docentes, ¿sí? del magisterio intercultural bilingüe, que lograron terminar, fíjense, algunos terminaron la primaria, lograron terminar la primaria, porque en 1950, cuando nacen las iniciativas desde abajo, muchos docentes no habían inclusive alcanzado a completar la primaria. Entonces, cuando se crea el subsistema de educación intercultural bilingüe, uno de los retos, uno de los desafíos fue formar a los docentes del sistema de educación intercultural bilingüe, y se ha hecho mucho, se hizo mucho en esa época. ¿Sí? Se logró que todos terminaran la primaria, que todos lograran a la secundaria, e inclusive que también pasaran a lo que es educación superior, que logren la licenciatura, ¿sí? Y muchos inclusive lograron también maestrías. También fue un momento interesante de producción de material. Ustedes saben que la educación intercultural bilingüe requiere otro tipo de material, que maneje la lengua propia de las comunidades, pero también que maneje una perspectiva intercultural. ¿Sí? Entonces fue una época donde se produjo mucho material educativo, muchos recursos educativos en las diferentes lenguas de los pueblos indígenas que coexisten en el Ecuador. Se logró también crear un currículo, como les había dicho, y luego algunos ajustes, algunas concreciones del currículo, etcétera, ¿sí? Entonces yo diría que fueron épocas muy interesantes, la década del 90 y desde 1989 hasta el 2005, etcétera, ¿sí? Desde el 2007 en adelante, con la Revolución Ciudadana, más bien se percibe un retroceso de la educación intercultural bilingüe.
Ahí acuérdense que hay toda una reforma de la educación, se busca modernizar la educación, se ve que estos dos subsistemas no tienen sentido, ¿sí? Se crea un solo sistema, hay un fuerte desmantelamiento de lo que se había alcanzado a nivel de la educación intercultural bilingüe. Entonces podemos hablar de una época de retroceso grande en esos 10 años, y bueno, y ahora este último gobierno estamos entre que se va, se viene, se avanza un poquito, se retrocede, pero todavía con muchas dificultades, ¿sí? Como ustedes saben, chicos, hay demandas muy importantes desde las organizaciones indígenas y desde la CONAIE, y claro, uno de los pedidos más importantes es que se les devuelva la capacidad de control de la educación intercultural bilingüe desde el Estado, ¿sí? Y obviamente que se les devuelva la capacidad de control de la educación intercultural bilingüe también pasa por un tema de que se les devuelva, se les entregue también recursos necesarios, ¿sí? Porque ese ha sido un tema permanente desde 1989, claro que siempre el presupuesto es escaso para el subsistema de educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, hay muchos pedidos fuertes en los últimos años que obviamente no han sido muy atendidos, y bueno, pues se verá qué pasa con el nuevo gobierno que viene pronto, qué líneas, qué lineamientos tiene para la educación intercultural bilingüe, ¿sí? Con esto quiero cerrar, chicos. Entonces, fíjense, es toda una larga historia. Y ustedes en el repositorio van a encontrar esto, ¿sí? Todo lo que se ha estudiado, se ha dicho, se ha investigado en relación a la educación indígena en el Ecuador, ¿sí? Y van a encontrar estudios que hablan de la educación indígena o de la alfabetización que se hizo hace 50 años, pero también de las experiencias educativas o del proyecto educativo de Eloy Alfaro, por ejemplo. Él proponía que existan escuelas para la población indígena dentro de las haciendas, ¿sí? Pero también van a encontrar mucho material interesante sobre el segundo momento, ¿sí? Sobre las escuelas clandestinas de Cayambe, sobre las escuelas de Simiatu, el sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi, etcétera, y obviamente van a encontrar mucho material y mucha investigación sobre el tercer momento, ya cuando la educación indígena se oficializa, se institucionaliza y emerge lo que es el sistema de educación intercultural bilingüe. Y con esto cierro, también van a encontrar, además de las investigaciones de que les acabo de decir, material educativo. Porque recuerden que desde 1950, pero sobre todo desde 1989, cuando la educación indígena se oficializa y pasa a estar controlada por las organizaciones indígenas desde el Estado, hay una importante producción de material educativo, de textos en lenguas propias, etcétera, con el apoyo de otras instituciones. Por ejemplo, ahí está la GTZ, la cooperación alemana, está la cooperación finlandesa, etcétera. Entonces, ustedes también en el repositorio no solamente van a encontrar investigaciones, sino que van a encontrar material educativo, recursos educativos que se ha ido generando desde la perspectiva del sistema de educación intercultural bilingüe, ¿sí? Entonces, eso sería, Diana y Karina, muchas gracias y hasta ahí nomás.